Hola, soy Marcela y en este video te voy a mostrar cómo realizar tus propios moldes rígidos con porcelana liviana. Los moldes son muy útiles para realizar trabajos en serie porque permiten repetir la misma figura con facilidad, optimizando el tiempo de trabajo. De esta manera podrás tener una inmensa variedad de cabezas, cuerpos y rostros en distintos tamaños y formatos para crear diferentes personajes y figuras que se pueden combinar como tú quieras. Se pueden hacer moldes de figuras completas o partes específicas. Lo ideal es trabajar con formas genéricas que sirvan para ambos lados del cuerpo o bien haciendo figuras multifunción. Incluso también se pueden hacer moldes a partir de muñecas, para reproducir las copias con porcelana fría. De esta forma puedes tener un stock con varios modelos siempre al alcance de la mano. Para probar te recomiendo empezar siempre por figuras simples y pequeñas, algunas cosas cotidianas como botones y apliques sencillos de distintas formas y tamaños. Una vez que te sientas seguro con la metodología de trabajo, puedes hacerlo con algo un poco más elaborado. Te voy a mostrar lo bien que se marcan estas formas. Para trabajar con estos moldes realizados en porcelana, lo que siempre tenemos que tener a mano es almidón de maíz, preferentemente en una pequeña bolsa de tela o una media vieja para que sea más fácil colocarlo y evitar el exceso de polvo. La función del almidón es evitar que la porcelana fresca se adhiera a la porcelana ya seca del molde. Voy a utilizar porcelana tradicional para mostrarte qué fácil y qué bien salen las figuras hechas con estos moldes rígidos. Hago una bolita, coloco el almidón, presiono suavemente y retiro la copia. Puedes ver que los detalles se copian perfectamente. Para hacer un botón, coloco el almidón en el molde, retiro el excedente y con mi porcelana hago una bolita. Coloco en el molde, llevo todo el exceso de masa hacia el centro emparejando bien el contorno del botón. Finalmente retiro la copia. Es importante dejar un excedente de masa para poder desprender la figura del molde. Luego simplemente se recorta y ya tenemos la pieza terminada. Te voy a mostrar cómo salen las copias de los moldes realizados a partir de muñecas de juguete. Como puedes apreciar, los detalles salen perfectamente definidos. En esta ocasión te muestro un molde que hice a partir de un rostro que modelé en porcelana fría de estilo anime. En este tutorial te voy a contar el procedimiento completo, pero antes quiero que veas que las copias salen idénticas al original.
Lo mismo con este rostro simple multifunción. Este modelo lo utilicé para hacer una serie de princesitas. Para los cuerpos tridimensionales se modela el cuerpo entero y una vez seco se corta la mitad para adherirlo a una placa. Lo mismo se hace con la cabeza, se corta longitudinalmente para obtener dos piezas del mismo grosor. Para armar la figura copiada, simplemente se unen las dos mitades y se funde la línea divisoria. Comencemos. Estos moldes los vamos a realizar con porcelana liviana. Generalmente utilizo esta marca, pero pueden probar con otras. Para comenzar necesitamos una pieza que luego queramos reproducir para hacer en serie. Podemos utilizar muñecos simples de plástico o resina o bien hacer nuestras propias piezas con porcelana tradicional. Yo, por ejemplo, hice esta pequeña cabeza de duende modelada con las facciones que yo quería que tuviera esta serie de personajes. Te recomiendo comenzar haciendo figuras simples como esta, planas por detrás, para realizar apliques. Lo que tienes que tener en cuenta a la hora de modelar la forma que quieres replicar es que no haya ninguna especie de gancho o pliegue complicado. Es decir, que todas las formas salientes y entrantes tienen que ir en una misma dirección. Lo ideal es que todas las formas vayan desde el fondo en línea recta hacia el frente y del mismo modo desde los laterales, para que el molde se pueda retirar sin problemas. Fíjate en esta cabeza más grande. Las formas apuntan siempre hacia una misma dirección, especialmente la nariz y la boca. Ninguna de las dos genera un gancho o saliente donde el molde se pudiera trabar al retirar la figura. También hice una forma simple para las orejas y un dedo que tiene la uña dibujada. Pero fíjate que no tiene pliegues ni nudillos marcados. De esta manera lo puedo utilizar para hacer todos los dedos de las manos y de los pies, replicando la cantidad de dedos que yo quiera agregarle a cada personaje. La oreja, como pueden ver, tampoco tiene una forma definida, no dice si es izquierda o derecha, es una forma genérica porque de esta manera yo puedo hacer ambas orejas, derecha e izquierda, a partir de una misma figura. Una vez que las figuras están listas, hay que dejarlas secar completamente. Este paso es fundamental, ya que si las piezas no están bien secas, se nos va a arruinar todo el proceso. Para acelerar el secado, yo suelo hacer pequeños orificios en las piezas para que se ventilen mejor y para que la tensión sea pareja, evitando contracciones dispares que puedan deformar la pieza. Según la humedad, la temperatura ambiente y el tamaño de la pieza, la dejo reposar entre 15 y 20 días como mínimo. Cuando las piezas están secas, las tenemos que cubrir con varias capas finas de esmalte de uñas. Esto crea una capa impermeable que evita que la porcelana fresca se adhiera a la pieza ya seca. Si hay algún orificio o ranura profunda, debemos procurar que la pintura ingrese bien en ella, pero evitando rellenar dicha marca. Dejen secar bien entre capa y capa de esmalte. Si quedan marcas muy pronunciadas del pincel, se pueden lijar o limar suavemente y volver a pintar. Tengan en cuenta que el esmalte también tiene que tener varios días de secado. No hace falta pintar la parte posterior de la pieza, ya que no va a entrar en contacto con el molde. El siguiente paso es preparar la base.
Si la pieza es pequeña o delgada, podemos utilizar acetato. También radiografías viejas, recuerden quitarles la tinta sumergiéndolas en agua con lavandina. O bien podemos utilizar planchas finas de telgopor. Esta es mi opción preferida. Adherimos la figura con silicona líquida evitando que el pegamento salga por los bordes, es decir, en lo posible pongan la cantidad justa para que al presionar la silicona no se desparrame hacia los lados. Y si se sale un poco, una vez seco lo pueden recortar con un cúter o un bisturí. Ahora sí, mientras acondiciono la porcelana liviana para hacer el molde, te voy a contar que para hacer las figuras siempre utilizo porcelana tradicional, porque a diferencia de la liviana, la superficie queda mucho más sellada ya que tiene menor porosidad. Y para hacer los moldes, siempre utilizo la porcelana soft de Nichrome, ya que hasta el momento no probé con otra marca porque desde que los hago siempre me salieron bien. Formo una esfera y la aplano suavemente. Para calcular la cantidad de porcelana que requerimos para hacer el molde, debemos tener en cuenta tanto el tamaño como el espesor de la figura, es decir, su volumen total. Como es una medición a ojo, tengan en cuenta que es preferible que sobre un poco de masa, ya que luego podemos retirar el excedente una vez que esté acomodada. Espolvoreo una capa fina de almidón de maíz o talco si no tienen almidón, tanto en la pieza como en la masa fresca para que no se peguen entre sí. Coloco la porcelana sobre la figura y presiono suavemente desde el centro hacia afuera para que se vaya formando el molde. Espolvoreo la superficie con almidón y con la placa acrílica o el fratacho de plástico aplanamos el molde de forma pareja. Voy a desmoldarlo para mostrarles cómo queda. Tengan en cuenta que es una forma plana y sencilla, por lo tanto es fácil volver a colocarla en su sitio. Pero cuando las figuras tienen mayor volumen y detalle, es preferible no desmoldarlas. Sabiendo que la porcelana tiende a encoger su tamaño, es mejor dejar secar el molde sobre la pieza. Así mantiene la forma bien definida y se reduce de forma pareja. Lo ideal es dejarlo secar sobre un telgopor grueso o una goma espuma para que ventile bien. Hago lo mismo con los dedos. Cuando tienen varias figuras juntas, traten de que todas tengan el mismo grosor y el mismo tamaño aproximado, y al separarlas que haya la misma distancia entre sí. Si no se animan, pueden hacer cada dedo por separado. Acondicionamos la masa. Siempre que trabajamos con porcelana, sea tradicional o liviana, la tenemos que acondicionar previamente. Si queda marcada la unión, simplemente ubiquen la grieta hacia el exterior y realicen el estampado de las formas sobre la cara más lisa del bloque. Busco la forma correspondiente. Coloco almidón de maíz. Retiro el excedente. Para colocar la masa, voy a apoyar de atrás hacia adelante y presionando del centro hacia afuera.
Aplano parejo con la placa o el fratacho. Pueden ver cómo quedó marcado el molde, pero como les expliqué anteriormente, lo mejor es dejar secar sobre las formas. Si lo sacan o se les salen como a mí porque no le puse almidón antes de apoyar la placa, tengan mucho cuidado al volver a colocarlo. Si tienen dudas, es preferible que repitan todo el proceso. Así lo dejamos secar. Para realizar el molde, usen siempre un poco más de porcelana de la que creen que es necesaria. Yo calculo 1,5 veces o más el volumen de la pieza. Es preferible que sobremasa y recortar el exceso antes que quedarse cortos de material. ¿Por qué los moldes los realizamos con porcelana liviana? Porque al ser porosa seca más rápido que la tradicional y reduce menos el tamaño. Incluso la pueden teñir, pero no se excedan en el color porque algunas veces el color interfiere con la estructura de la masa. Acondicionen bien la masa para evitar bultos y burbujas de aire. Miren, por este motivo siempre hay que acondicionar la masa previamente. Como no se puede deshacer, lo voy a descartar. Estos grumos pueden quedar sobre la parte en la que estampamos la figura y una vez que la porcelana esté seca, pueden generar defectos en la superficie del molde que luego se transmitirán a las copias. Armo la esfera inicial. Aplano. Corrijo la forma porque esta cabeza es ovalada. Agrego el almidón y retiro el excedente. Y como esta forma es grande y no le coloqué un fondo, directamente la voy a estampar sobre el bloque de porcelana de forma pareja. Tiene que bajar bien derecha. Una vez que la inserté, levanto el bloque. Subo los bordes del molde como si estuviera forrando una esfera de telgopor. Siempre presionando sobre la figura para evitar que ingrese aire entre ambas partes. Este molde vamos a redondearlo. No nos va a quedar plano como los anteriores debido a la forma y el tamaño de la figura. Como ven, los bordes del molde se desprenden de la cabeza. Esta es la función del esmalte de uñas. Pero no se preocupen porque al secarse y reducir su volumen, el molde va a quedar ajustado a la forma. En este momento podemos ver si es necesario retirar algún excedente de masa. Es importante que no lo dejen muy fino y que todo el borde mantenga el mismo espesor. Suavizamos la superficie. Particularmente prefiero redondear el borde inferior porque si queda muy grueso tarda demasiado en secarse.
También puedes emparejar el borde de arriba utilizando una herramienta de filo. Y esto, una vez seco, lo puedes lijar para que te quede prolijo. Al igual que los otros moldes, vamos a dejar la pieza adentro para que no se deforme. Déjalo reposar sobre un telgopor o una goma espuma en un lugar fresco y ventilado. Con el tiempo suficiente, la porcelana se contrae y los bordes se arquean hacia arriba. Es la señal de que ya está seco todo el exterior y se puede retirar la pieza. Al desmoldar, háganlo con cuidado porque en el interior la masa aún está húmeda. Pueden pasar suavemente el dedo y sentir la diferencia con la parte externa. Esto se debe a que el almidón o el talco que colocamos como desmoldante también retienen humedad. En este caso, al desprender la forma, se hizo una pequeña marca en la superficie del molde, así que la voy a reparar con una esteca o estilete. Por este motivo, el esmaltado de las piezas es indispensable para evitar que la humedad concentrada entre las dos piezas las adhiera entre sí. Utilicen cualquier producto que no sea de base al agua. En lugar de esmalte para uñas, pueden utilizar finas capas de esmalte sintético o un aerosol. Para retirar la cabeza debemos hacerlo de forma pareja, lo más derecha posible, y es por este motivo que debemos evitar pliegues y formas que generen una especie de gancho. Es posible que el arrastre genere algún pequeño detalle y simplemente lo reparamos. Como pueden ver, quedaron bien marcadas las facciones del rostro. No me di cuenta que al dejarlo en blanco refleja demasiado las luces y no se puede apreciar bien en cámara, pero quedó perfectamente formado. Ahora los voy a dejar secar por completo. Para evitar que se adhiera el polvillo del ambiente, los cubro con una hoja de papel. Y cuando esté completamente seco, voy a retirar esta rebarba. Siempre que dejen secar algo por un tiempo prolongado, es recomendable revisarlo con frecuencia para rotarlo o voltearlo de ser necesario. Pasaron 15 días desde que dejé secar la parte interna de los moldes. Y como les había comentado antes, recorté el borde con un cúter. Limpié el interior con un cepillo, también lo pueden hacer con un pincel, para retirar todo el almidón o el talco que haya quedado. Debemos retirar todo el almidón que utilizamos como desmoldante porque en el proceso se humedeció. Así los moldes ya están listos para ser utilizados. Hay un paso adicional que es opcional. Si bien pueden dejar los moldes así, tal cual están, los tienen que cuidar muy bien de la humedad. Para eso los pueden guardar en bolsas con cierre hermético tipo zip y si los apilan, les recomiendo que utilicen separadores de alimentos o acetatos entre los moldes. La otra opción, que incluye el paso adicional, implica esmaltar toda la zona de copiado, es decir, toda la zona de adentro del molde y también un poco alrededor del borde, con mucho cuidado de que no queden marcas muy gruesas del pincel. No hace falta que pinten la parte externa, ya que esta no va a estar en contacto con la porcelana fresca al momento de utilizarlo. Una vez esmaltado, hay que dejarlo secar muy bien.
Veamos cómo quedó mi molde. Esta porcelana que estoy usando ahora es porcelana tradicional con un poco de color. Coloco almidón tanto en el molde como en la porcelana fresca. Y presiono incorporando la masa en el molde. Como pueden ver, la forma se copia muy bien. Lo voy a repetir con la cantidad de porcelana correspondiente. Coloco la porcelana y la llevo hacia un mismo punto. Retiro el excedente, dejando un poco para poder retirar la copia. Y finalmente corto el sobrante con la ayuda de una tijera. Redondeo todo el borde de atrás. Y ahora puedo darle la forma que quiera. Puedo afinarla más o estirarla e incluso cortarla al medio para hacer dos orejas más pequeñas. Como les dije al principio, el molde es una herramienta más que empleamos para trabajar en serie. Veamos cómo salen los dedos. Ahora voy a mostrarles cómo sale el rostro. Como siempre, cuando trabajamos la cabeza, tenemos que tener nuestra esfera de telgopor lista en el tamaño adecuado en relación al molde y la estructura de la figura. Hago mi esfera de porcelana y luego una gota. Agrego el almidón de maíz y retiro el excedente. Coloco la punta de la gota en el centro de la nariz y presiono. Acomodo la porcelana y coloco la estructura de telgopor. Presiono para que encaje correctamente y llevo la masa hacia atrás cubriendo la esfera y cerrando el volumen de la cabeza, fundiendo todo el contorno. Retiramos y aquí tenemos nuestra copia perfectamente realizada. Quito el almidón, para lo que se puede utilizar un cepillo de dientes o un pincel. Esta marquita es normal, a veces se genera porque queda mal acomodada la masa cuando uno hace presión. Y como saben, una vez que lo sacamos del molde, hay que trabajar un poco la forma. Es a criterio de cada uno la cantidad de tiempo que quieran dedicarle a los detalles. Todo este proceso requiere paciencia. Cada paso necesita un secado completo, pero al final obtendrán moldes firmes, prolijos y listos para reproducir sus figuras en series sin problema.
Aquí te muestro cómo quedó el otro molde. Como puedes ver, todas las copias salen perfectas. Ojalá este tutorial haya sido de tu agrado y que lo pongas en práctica. Cualquier duda o consulta, déjamela en los comentarios. Los espero en el próximo video.